Primeramente, yo quiero agradecer la invitación de Noemí y de los profesores a venir a platicar un rato con ustedes acerca de este tema, de estos temas de alguna manera, y un poco decirles qué hace aquí un arquitecto de alguna manera, ¿no? Es decir, sucede que de alguna forma, históricamente, quienes se han dedicado desde un aspecto, el aspecto morfológico, hacia el de la forma, al estudio de la ciudad, o al análisis, a la comprensión de la ciudad desde ese punto de vista, pues han sido los arquitectos históricamente, ¿no? Y han estado vinculados también como uno de los actores en la construcción de la ciudad, ¿no? De la ciudad y evidentemente de la arquitectura, ¿no? Aspectos que están estrechamente vinculados de alguna forma, ¿no? Y en el momento moderno, sobre todo, pues ustedes lo habrán visto cómo surge el pensamiento sobre estudiar la ciudad, que es un tema relativamente nuevo, ¿no? En el campo de las ciencias sociales, aunque surge a fines del siglo XIX, en este tipo de cosas. De alguna forma, en el caso de México, esto era todavía menos, fue un punto de poca atención del campo de los sociólogos, de alguna manera, sobre todo en los 50, cuando empiezan a aparecer ante la opinión pública y ante la imagen pública muchos de los problemas de la ciudad moderna y de la ciudad contemporánea. Entonces, por lo tanto, empiezan a surgir muchas preguntas y tratar de encontrar respuestas o tratar de entender qué está pasando con las ciudades, ¿no? Y como de esas cuestiones de que la opinión pública o los propios arquitectos nos creíamos necesariamente que nuestra función era tratar la cuestión de la ciudad, bueno, pues por un lado, muy directamente que ver con los proyectos de ciudad, con las proyecciones, al hacer proyectos concretos, planes de desarrollo y diseños urbanos. Bueno, pues eso aparentemente nos daba a los arquitectos y a los ingenieros también como una cierta patente de estar metidos en la cuestión de la ciudad, ¿no? La cuestión urbana, como diría Manuel Castells, en ese sentido. Entonces, en esa cuestión, pues había que de alguna manera abocarse en esta situación. Y hubo varias corrientes en esa situación. Ya lo veremos un poco también, de las corrientes que venían de toda una corriente funcionalista, como se llamó, de la idea de la ciudad y la arquitectura, que era la que se abocaba a responder de parte de los políticos y que tenía mucha presencia en la imagen pública, lo tiene y la ha tenido en la imagen pública. Pues esa era la que de alguna manera dominaba, pero esa no se preguntó mucho acerca de la ciudad, sino que creía que tenía respuestas que después veremos no eran tanto en ese sentido. Y hubo otras corrientes, de alguna manera, que se preocuparon por trabajar de otra forma. En el caso mexicano, surgió precisamente de las organizaciones no gubernamentales del hábitat, que son organizaciones que, como se llamó, las organizaciones no gubernamentales, es un nombre medio extraño porque nada se define por lo que no es, pero bueno, eso fue una cosa que surgió en Naciones Unidas en los 80s, nos endilgó el epíteto, y entonces ahora todo el mundo llama a las organizaciones no gubernamentales. Antes nos llamábamos centros de asesoría técnica o algún otro tipo de cosas, pero eran todas esas organizaciones que se dedicaron en América Latina, principalmente y en otras partes del tercer mundo, a abocarse a tratar de trabajar en muchos asuntos que competían a la sociedad en su conjunto, en muchas cuestiones, los niños, los adultos mayores, los temas de salud, y entre ellos los del hábitat. Y entre los del hábitat estábamos una serie de ONGs que surgimos en los años 60, en casi toda América Latina, y que surgieron siempre con una cuestión importante, por lo menos una línea de ellas, digamos las primeras, que tenían una visión crítica sobre lo que estaba pasando en las ciudades, ¿no? E inauguraron una cuestión que en ese momento era totalmente novedosa, que era trabajar directamente
en los barrios y con la gente, cosa que pues eso no se entendía en ese momento. Decían, bueno, ¿para qué trabajo en eso? Para eso estamos los técnicos profesionales, para decir qué es lo que hay que hacer, no tenemos por qué ir. Y entonces, al estar en esa situación, empezamos a ver que el asunto era mucho más complejo de lo que parecía, y que no era tan sencilla la cuestión, y que además que había que entender muchas cosas que no estaban entendidas, o que ni siquiera estaban tratadas de entender, que era todavía peor, ¿no? Y entonces surgió, digamos, una preocupación, ese tipo de cosas, y por eso algunos arquitectos nos abocamos a tener que meternos a las cuestiones sociales, es decir, qué estaba pasando, por la práctica misma que estábamos llevando, pero también por la reflexión teórica, porque siempre fuimos profesores universitarios y al mismo tiempo técnicos involucrados en las cuestiones de las ONGs. Las ONGs Hábitats son las primeras instituciones que hay en este país, bueno, en América Latina, que van a tratar el tema de la vivienda, en este caso en una forma integral. Es decir, visto de una visión que la vea en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes relaciones, en todas las mediaciones que de alguna manera se dan en esta situación. No era un problema de construir casitas como se creía, como se cree todavía en muchos sentidos. La política oficial está basada en querer que se construyan casitas como problema de la vivienda, sino que el problema de la vivienda evidentemente tiene, bueno, la primera y sobre todo, y eso lo decía Engels del siglo XIX, pues el problema del ingreso, el problema de la pobreza, está estrechamente ligado con esa cuestión, ¿no? Es decir, ahí hay la primera cuestión que nos hace ver el por qué las condiciones de vida tienen tal situación, ¿no? Es ese tipo de cosas. Entonces, por eso nos tuvimos que abocar no solamente a la cuestión, sobre la cuestión económica, también toda la cuestión de la economía urbana, la economía de la vivienda, de alguna manera. Y entonces, de hecho, representamos una corriente que trató de trabajar la ciudad desde el punto de vista de una visión que surgía desde la práctica social directa, desde la reflexión, desde la acción-reflexión, como diría, ¿cómo se llama? Franz Borda, sociólogo colombiano recientemente muerto, también que empezamos a trabajar en investigación-acción, y también en base a la educación popular de Paulo Freire. Son los antecedentes que nos metieron en esta situación, en este aspecto de vinculación, y evidentemente una de las cuestiones fundamentales que también surgieron, que lo vamos a ver, es el aspecto de la participación. Es decir, un eje fundamental era el que tenía que desarrollarse la participación social, la participación urbana, la participación de la vivienda, porque tenían que ser actores importantes, actores sujetos y no objetos, como lo son en gran parte de las políticas de vivienda, por ejemplo, en las políticas urbanas. Ahora menos, por lo menos ya en el discurso y la aceptación de las políticas urbanas hay ya más a la cuestión de tratar de ser sujetos a los habitantes. En la cuestión arquitectónica urbana, mis compañeros arquitectos son extraordinariamente conservadores y se creen que ellos son los que saben, los que deben decir cómo deben ser las cosas en la vivienda, ¿no? Entonces, en la construcción arquitectónica de la vivienda. Entonces, esto de alguna manera venía cambiando, hay alguna serie de empates en ese sentido, y la participación era otro eje fundamental.